Soy el pastor Iván Torres de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Y yo, la pastora Ivonne. Gracias por conectarte con nosotros. Prepara tu corazón para esta palabra que vas a recibir porque va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. 50 días de camino. Y me pones la proyección ahí atrás, ¿verdad? 50 días de camino y es lindo y hermoso a veces tomar otros caminos para poder descansar, porque depende del camino que tú tomes y depende de la ruta que tomes y depende de lo que tienes en tu corazón, tendremos paz o no tendremos paz. Todo proyecto de vida tiene camino, tiene carga, tiene compañero y tiene conclusión. Diga conmigo, tiene camino, tiene carga, tiene compañero y tiene conclusión. Y vemos, hermanos, cómo hay personas que no toman el buen camino y todo se distorsiona. Todo se vuelve sal y agua, todo se convierte en nada. Más de más a menos. Porque cuando tú tomas el mal camino, adquieres una carga más pesada de la cuenta. Cuando tú tomas el mal camino, te equivocaste de compañero. Porque muchas veces el mal compañero te lleva al mal camino. Y por lo tanto la conclusión que tienes es la incorrecta. Pero Jesús le dijo, no te importan las señales. Si yo voy a venir, si yo era el que voy a salvar. Jesús le dijo, recibirás poder. Pero recibirás poder. Dígale a su vecino, recibirás poder. No, pero mírelo a los ojos y dígale, recibirás poder. Por eso es que a mí me gusta que usted se siente juntito. Porque cuando se siente juntito, por ejemplo, cuando la pastora me mira con esos ojos hermosos, me dice, recibirás poder. Yo, me da un cantazo de repente la cosa. Usted sabe. Pero a veces la gente se sienta solo y no se mira a los ojos. Mírese a los ojos. Y hay dos escrituras que yo quisiera utilizar esta mañana, porque hemos estado hablando de 50 días de camino. Esos 50 días se van a cumplir dentro de poco. Hemos estado 50 días y estamos camino luego de la resurrección, luego de que el Cristo de la gloria se les apareció. Y hemos hablado de lo que ocurrió con aquellos hombres en ese tiempo. 50 días. 50 días al poder. 50 días a poder llegar a otro nivel. Diga conmigo, otro nivel. No. Yo necesito que usted me ayude a predicar en esta mañana. Diga conmigo, otro nivel. Otro nivel. Porque si usted no se atreve a hablar de otro nivel, no va a llegar al camino correcto. Óigame bien. Jesucristo le dijo, no son importantes las señales, pero recibirás poder. Y cuando recibieron poder, Él les dice, he aquí, todo poder me ha sido dado sobre la faz de la tierra. Hagan discípulos. Y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es inherente el poder para llevar a cabo lo que necesitamos. Y usted y yo no le podemos tener miedo a ese poder. Tenemos que solicitar ese poder para que las cosas mejoren en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y podamos proyectar ese testimonio grande del reino de Dios y de cuán maravilloso son sus caminos. Entonces usted llega a su casa ante los suyos como persona que tiene prueba que no se puede negar. ¿Cuántos quieren prueba que no se puede negar? Pues tenemos que tomar ese camino. Y hablábamos la última vez que predicamos, hablábamos de la importancia de las relaciones, de cómo Jesús comenzó cuando llegó luego de resucitar a sanar relaciones, cómo sanó la relación con Pedro y cómo el sanar las relaciones le dan peso a tu palabra. Diga conmigo, peso a mi palabra. Claro, porque vimos que el médico, por ejemplo, o el psicólogo, o el terapeuta, o alguien que está dedicado a sanar, no tiene tanto impacto con el paciente cuando su relación es mala. Que es muy importante que esa relación sea buena. Yo admiro a mi hijo Iván Javier, cuando me dice, papi,
Yo necesito darle tiempo a mis pacientes. Yo no puedo despacharlos en 15 minutos, como algunas veces se pretendió. Quiero dedicarle tiempo. Y hoy día, hermano querido, ese muchacho me llama cuando hay un paciente que hay que orar. Y le dice a su paciente, mi papá es pastor. Y yo le voy a pedir que él y su iglesia, y estamos hablando de usted, y de ti que nos ves en esta hora, oren por ti. Y han habido cosas lindas ocurriendo. Pero lo más hermoso es que él es testigo del poder de un Dios todopoderoso que más allá de la medicina puede obrar milagros. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso, hermanos queridos? ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? ¿Sabe? Y mirando ese camino, hablábamos de la importancia de esas relaciones, entre otras cosas. Hubo 2 puntos adicionales que estoy seguro que usted recuerda, ¿verdad que sí? Pero lo más importante en esta hora es que tomar un camino representa también llevar una carga. Y esa carga es importante entender si yo puedo manejar esa carga. Hay 2 escrituras que quiero hablar en esta mañana y quiero llevarlos a través de un pequeño paseo en las palabras de Dios para compartir unos eventos que se dan tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque Jesús lo que vino fue a confirmar la palabra que ya había sido predicada, ya había sido enseñada. El primero de ellos se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. ¿Cuántos dicen amén? Busque Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Y esta historia yo estoy seguro que usted la ha visto antes. De hecho, la hemos predicado aquí varias veces. Pero usted sabe cómo es la palabra de Dios. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios es constante revelación, constante rema, constante guía a nuestra vida. Esa gran diferencia tiene esta palabra que no regresa vacía. Para ti que nos estás viendo en este día, agarra tu Biblia en esta hora. Empuña la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Dice la Biblia, si su Biblia es como la mía, capítulo 4 está titulado El aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los profetas, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Tu siervo mi marido ha muerto. No era cualquiera. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, reverenciaba a Dios. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué te voy a hacer yo? ¿Qué tú quieres? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra y luego enciérrate y tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que queden. La segunda escritura que quiero hacer referencia en esta mañana maravillosa se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 2. Se encuentra del verso 18 al verso 22. Como usted puede ver, son breves las reseñas en el día de hoy. Dice la palabra de Dios, Marcos 2, 18, segundo libro del Nuevo Testamento. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan?
Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Verso 21 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y de otra manera, el vino nuevo rompe los odres. Y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Padre, esta es tu palabra. Tu palabra no regresa vacía. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra penetra hasta dividir nuestra coyuntura, nuestros tuétanos, y discierne todos los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Tu palabra es mi consuelo y mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera es a mi camino. La exposición de tus palabras nos alumbra a entender a los simples. Ordena nuestros pasos conforme a tu palabra, porque la suma de tu palabra es la verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Gracias, Señor. Vasija, odre, depósito. Cuando queremos llegar nosotros a ese lugar, ¿verdad?, de poder, necesitamos poder, hermano querido, valga la redundancia, ser depositados y que se deposite en nosotros algo. Porque usted no puede transcurrir el camino sin que algo sea depositado en usted. Ese recuento de Segunda Reyes, del aceite de la viuda, ha sido predicado muchas veces. Pero Dios me daba algo, me decía algo. Me decía, estás llevando a mi pueblo a ese momento donde voy a derramar ese poder de forma especial. Voy a derramar esa abundancia de dones del Espíritu para que se manifieste mucho más poderosamente en la vida de mi pueblo. ¿Sabe? Y qué hermoso es poder escuchar eso de parte de Dios. Está en su palabra. Pero también nos dice, pero hay algo que es importante que ellos tengan, que tú tengas, porque Dios siempre ha sido, ¿verdad?, inclusivo en su palabra. Hay hombres y mujeres que predican de los demás. Yo predico inclusivo porque empiezo con mi persona y con mi casa. No puedes recibir poder si no hay una vasija correcta. Usted y yo sabemos que usted no tiene un depósito correcto. Usted no puede echar el agua. O inclusive no puede echar gasolina en un depósito que no esté cualificado para eso. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor fue a echar gasolina y le dijeron, no, ahí no te la puedes llevar. Así que tenemos que entender, saber y comprender que la vasija es importante. El depósito es importante para yo poder tener eso en mi vida. Estudiando la palabra de Dios, pudimos ver que la palabra vasija aparece 57 veces en la Biblia y son 36 tipos de vasijas diferentes. Es interesante. ¿Por qué hay tantos tipos de vasijas? Y no aparece 10 veces en Jeremías, en Reyes 14 veces, en Levítico 8 veces. Y en el Nuevo Testamento aparece 3 veces la palabra vasija y aparece el término vasos de barro, pero sin embargo se habla de odres nuevos. La pregunta en esta mañana es ¿qué tipo de vasija yo soy? ¿Qué contengo como vasija? ¿Dónde busco mis vasijas? Porque, hermano querido, Dios no podrá depositar nada en usted y en mí si no tenemos lo necesario para poder retenerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le pregunto, si usted no puede, si usted tiene un saco roto y usted echa cosas en un saco roto, pues se le va a perder. ¿Cuántos dicen amén? Y usted y yo hemos visto en la vida de hombres y mujeres que le sirven a Dios, que de alguna forma han retrasado su adelantar en el reino de Dios.
o inclusive en nuestros casos mismos. Y cuando leemos la historia de la viuda y estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que esta es una historia donde hay una mujer, el cual su esposo era profeta. Era un hombre que hablaba a nombre de Dios. No era cualquier persona. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre que le servía, un hombre, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Pongamos esto en perspectiva. En ese tiempo, usted se preguntará, ¿por qué razón le van a llevar a este hombre los hijos? Porque en ese tiempo, cuando una persona tenía deudas, le era lícito al Estado permitir que uno fuera esclavo y le pagara con servicios a la gente. Eso era históricamente eso fue así. Entonces, este hombre fue mal mayordomo. Importante poner esto en perspectiva. Fue mal mayordomo porque una cosa no trae la otra. Él causó daño a su familia. Simplemente hizo malas decisiones económicas. Siendo un hombre de Dios, habiendo entendido, ¿verdad?, la palabra respecto de eso, él no hizo buenas decisiones. Una cosa no trae la otra y le causó daño a su familia. Así hay gente que no respeta la decisión financiera, que no respeta y ve lo espiritual en el manejo del dinero, el manejo y sin embargo dice, no, eso, que sea lo que Dios quiera. Mi hermano querido, Dios tiene reglas también. Esto no es otra cosa que un manual de conducta para que usted y yo vivamos en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y aquel hombre fue mal mayordomo y los dejó mal. Ahora, si tú estás viviendo esa cosa, esa situación, tranquilo, porque vamos a terminar en victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Su mujer fue sabia y fue donde el profeta de Dios con el problema. Qué pena que muchas veces el profeta de Dios, el hombre o la mujer de Dios, es el último que le dicen las cosas y el primero que vienen a buscar cuando se ponen malas las cosas. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios, porque Dios con su misericordia siempre va a proveer. Pero ¿por qué no lo hacen antes? ¿Por qué no se vienen antes? ¿Por qué no se prevé las cosas? ¿Por qué no preveemos cuál es la conducta que Dios quiere, inclusive para el manejo del dinero, para el manejo de todas las cosas que tenemos? Entonces te vienen a ti a llamar, a consultar un día antes de divorciarse, por ejemplo. Pero eso fue lo que está pasando aquí. Y Dios, el profeta le preguntó, ¿qué yo voy a hacer contigo? ¿Qué te haré yo? ¿Qué yo voy a hacer contigo? Dime lo que tienes en tu casa, porque Dios siempre comienza con lo que tenemos en la mano. Véase las manos en esta mañana. Mírese las manos. Tú que estás con nosotros, mírate las manos. ¿Sabes? Todo lo que Dios va a hacerlo con lo que ya tú tienes, la que ya tenemos. Esa es la historia de la pastora Ivonne y mía con respecto a nuestras empresas. ¿Sabe? A Moisés lo que tenía era una vara. Cuando partió los panes eran 2 peces, 5 panes y 2 peces en las manos de un niñito. ¿Sabe? Una vasija de aceite en las manos de esta mujer, abandonada en la prángana, como decimos en Puerto Rico. En todas las ocasiones Dios le pregunta a la persona que tienes en tu mano para Dios poder hacer su proeza. Luego que lo declaran, viene la proeza. Luego que lo declaran, viene la promesa. Porque ¿sabes qué? Lo que no se declara en fe, no importa la circunstancia en que se está. No se tiene. No se tiene lo que no se declara. No se tiene lo que no se reconoce. No se tiene lo que no estamos dispuestos a decir a bocajarra, Dios es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Dios pregunta a la mujer, ¿qué tienes en la casa? Diga conmigo, se trata de mi casa. Dígalo de nuevo, se trata de lo que tienes en tu casa.
Esto no es lo que está en el banco, lo que está en la ayuda del gobierno, lo que está en la ayuda de aquel que, ¿verdad?, tú reconoces como una influencia. Se trata de lo que tú tienes en tu casa. Le preguntó. Y le dijo, declárame. Y ella contestó, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Sabe? Dios le pregunta qué tienes en tu casa. ¿Qué mesa estamos sirviendo en nuestra casa? Yo he venido a decirte en esta mañana que tenemos muchas cosas. Hemos sido bendecidos en nuestro entrar, en nuestro salir, en la ciudad y en el campo. Somos hijos e hijas de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el poder para hacer la riqueza. Hemos sido, hermanos queridos, puestos aparte. Hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos sido muchas cosas. Tenemos muchas cosas. Y hoy yo quiero que tú reconozcas que hay algo ya. Porque si usted piensa que no tiene nada, entonces vana es su fe. ¿Cuántos dicen amén a eso en esta mañana? ¿Sabe? Y ella dice, tengo una vasija de aceite. Y él le dijo, ve afuera y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías y no pocas. Diga conmigo, vasijas prestadas, vasijas no pocas y que estén vacías. ¿Ve? Ahora, cuando usted estudia la palabra de Dios, y usted se mete en el significado de las palabras, yo quiero traer hoy, esta mañana, un detalle muy importante. Y es que en el verso 2, cuando ella dice, ninguna cosa tengo, sino una vasija de aceite. Esa palabra vasija es distinta a la palabra que se usa en el verso 3, cuando en español lo siguen traduciendo en vasija, pero el significado de la palabra es diferente, es distinto. La raíz de la palabra es otra, de hecho la palabra es otra. Y usted dirá, pastor, ¿cómo usted se dio cuenta, hermano querido? Pues estudiando la palabra, buscando las raíces de la palabra, viendo qué quiere decir, escudriñando esa palabra, porque hay algo ahí, hay algo ahí, hay algo ahí, hay un milagro de multiplicación. La palabra en el verso 2 significa jar, significa vasija, significa frasco. Diga conmigo frasco. Pero la palabra que se usa en el verso 3 significa vehículo. Un vehículo adecuado. Un vehículo correcto para recibir algo. Usted ve, significa algo preparado, algo completado. Un aparato, un saco, un recipiente, un vaso, una bolsa, un utensilio que esté apropiado. Y mira lo que está diciendo el profeta. El profeta le dice, mira, ¿qué tú tienes en tu casa? Y ella dice, yo tengo una jarra. Pero ese vehículo, eso no es un vehículo lo suficientemente bueno para aguantar algo. La palabra en el verso 3 significa vehículo, algo apropiado para resistir, para acaparar, para que no se pierda. Diga conmigo que no se pierda. Y en la vida, muchas veces, nosotros nos convertimos en vehículos, no en vehículos que aguantan algo, sino por nuestra falta de fe o la falta de confianza, nos convertimos en un saco roto. Algo que se pierde. Crees, de repente tienes un problema y le da más importancia al problema que al Dios que te dio la palabra, y de repente la fe empieza a irse. Empiezas a considerar que lo que Dios es mucho más pequeño que el problema que tienes de frente, porque tus 5 sentidos te están diciendo de lo precario de tu situación y se está olvidando de la grandeza del Dios que tú y yo le servimos. Hemos hablado de que hay que llegar a la confianza a través de interpretar las cosas conforme Dios dice.
lo que te ocurre. A través, hermano querido, de usted y yo, hablar de las maravillas de Dios, de ese Dios grande y poderoso. Que cuando tú y yo hablamos de ese Dios grande y poderoso, reconocemos que no hay nada más grande que Él. Nosotros aumentamos de fe a confianza cuando llegamos y nos separamos para Él y tomamos la palabra y declaramos y creemos que esto que Él dice es lo que se va a incluir. Aquel hombre, aquella mujer, había perdido eso. Solo tengo una vasija, solo tengo una jarra y está llena de aceite, pero solamente tengo eso. Y qué triste cuando nosotros decimos que le creemos a un Dios poderoso, eterno, fuerte, lento para la ira, grande misericordia, omnipresente, todopoderoso y eterno, pero sin embargo se presentan las cosas y de repente ya no es tan poderoso. Porque el depósito donde teníamos esa fe tiene saco roto, tiene hueco. Y ese es el fluctuar de la vida del hombre a veces. Pero sin embargo el profeta le dice, ve y pide para ti vehículos buenos, vasijas buenas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. El profeta no lo deja sin una esperanza, no la deja sin una aliciente de fe. El profeta le dice, ve y busca el depósito correcto. Ve y búscalo. Vete allá afuera y busca de tus vecinos vasijas, vehículos buenos para que tú puedas tener el aceite. El aceite representa prosperidad. El aceite representa riqueza, representa fuerza, fertilidad, y el aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Y todo eso que hemos hablado se aplica a recibir el poder del Espíritu Santo, porque aceite es tipo del Espíritu Santo. Bueno, no me quiero adelantar, pero solo se puede echar el aceite. La fertilidad, la fuerza, la riqueza, inclusive los dones del Espíritu Santo en un envase preparado para recibirlo. Y si el envase no está preparado, el aceite, riqueza, fuerza, fertilidad, inclusive los dones del Espíritu Santo se pierden o no se aguantan. Por eso tenemos que ser podados de todo lo que evite recibir y mantener el Espíritu Santo, riquezas y todo lo de Dios. Aquella mujer había perdido eso, tal vez porque su esposo nunca respetó la riqueza, nunca le hizo caso a manejar las cosas bien, las finanzas. Nunca. Hay gente que no respeta el dinero. Hay gente que simplemente no le tiene ningún tipo de respeto. Sin embargo, es algo que puede ser muy espiritual, porque la Biblia dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, yo le digo a usted ahora mismo, usted está diezmando. Yo no sé si se le está diezmando a Dios, pero le está diezmando a alguien. Porque el 10% de lo que usted tiene lo está usando para algo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por favor, diga amén. ¿Sabe? Aquel hombre tampoco le importaban las relaciones. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque usted llega a esa conclusión. Porque ¿a dónde le mandó el profeta que buscara esos vehículos para que ella pudiera retener esa riqueza tipificada por el Espíritu Santo? ¿A dónde fue que le dijo? A los vecinos. Le dijo a los vecinos, vete allí a los vecinos. Y ella estaba desesperada, ella estaba triste, ella se la iban a llevar a sus hijos, la iban a arrestar, le iban a meter esclavos. ¿Y qué hizo? No tengo nada. Y eso es lo que hace mucha gente, decir que no tiene nada. Hermano, usted y yo tenemos el poder de Dios, tenemos al Dios Todopoderoso, el amor de Dios, el sacrificio de la sangre de Jesús. Tenemos a un Rey que al tercer día resucitó y resucitó para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está la gente que reconoce su poder, que reconoce lo grande, lo maravilloso? Tú que nos escuchas, no tienes solamente una jarra de aceite. Tienes
a un Dios todopoderoso que esta mañana o esta tarde, cuando estés viendo este programa, puso en ti el querer hacer para decirte, me tienes a mí. Aquella mujer había sido dejada en la ignominia porque alguien no respetó, siendo un hombre de Dios, no respetó el dinero, no respetó el manejo correcto, no respetó las relaciones, y su esposa tuvo que ir a los mismos vecinos a pedir vasijas buenas. Y le dijo el profeta, vasijas prestadas de todos tus vecinos. Yo daría algo por conocer a esos vecinos que están dispuestos a prestar su vasija para que alguien tenga salvación. Vasijas vacías, vasijas prestadas, vasijas vacías, no pocas. Porque Dios es un Dios de abundancia y de prosperidad. Y quiere que tengas esas vasijas, muchas, no pocas. Ese es el Dios que le creemos. Ese es el Dios de la prosperidad. Ese es el Dios que cuando tú estés diciendo, no tengo nada, Él te dice, búscalo. Y que no sea poco, porque yo soy el Dios de la abundancia, el Dios de poder. Y yo sé que ahora mismo hay gente que está pensando, no tengo nada para empezar el negocio. No tengo la señal de que tengo mucho dinero. No tengo la señal de que tengo los clientes o que tengo los contratos de exclusividad o que tengo. Pero sin embargo, Dios te está diciendo, tienes el poder para hacer la riqueza. ¿Dónde está la gente que tiene el poder para hacer la riqueza en esta mañana? Vamos, levante su mano en esta hora. Yo quiero ver las manos. Yo quiero ver las manos. Dios lo dice, no este pastor. Dios lo dice, yo se lo creo. Usted ve aquel hombre. Dice la palabra de Dios. Entra luego de buscar las vasijas y enciérrate tú y tus hijos. Enciérrate. ¿Por qué el profeta le dijo enciérrate? Porque tal vez había muchas vasijas y no quería que se metiera un pillo a robarle las vasijas o los depósitos, eso. ¿Por qué le dijo eso? Y dice, y echen todas las vasijas en los depósitos correctos. Y cuando uno esté llena, ponla aparte. Mire, entre los versos 3 y 4 hay 8 tipos de vasija. La vasija vacía, la vasija llena, la vasija que se pone aparte, la vasija del vecino, la vasija prestada. Hay muchas vasijas. Todo se trata del depósito y todo va dirigido a algo, a que tú y yo podamos tener algo que no se pierda en el camino que estamos caminando. Usted ve, se fue la mujer y cerró la puerta y se encerró ella y sus hijos. Qué bueno que no se puso a porfiar con el profeta, porque a veces uno habla con las personas y le dice, mire hermano, esa circunstancia que usted tiene, sí, le vamos a dar un consejo en lo secular, pero la palabra de Dios dice esto y hay que creer esto. Y entonces llega el proverbial pero. El proverbial pero. Mire, hay gente que sin un pero no pueden hablar. Si usted le quita la palabra pero, no hablan. Porque, pastor, pero esto. Pastor, pero lo otro. Pastor, pero los aranceles. Pastor, pero la migra. Pastor, pero aquello. Pero, todo es un pero. ¿Pero qué pasó aquí? A esta mujer se le multiplicó el aceite. ¿Y qué hizo ella? Se fue, cerró la puerta y encejándose a ella a sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Ahí no hay un pero. Diga conmigo, ahí no hay un pero. Mire hermano, hágame el favor. Y por un día nada más, haga el intento de no usar la palabra pero, sino usar sí señor. Cambie el pero por el sí señor, si tú lo dices. Sí, Señor, si tú lo dices. Aquella gente estaban pescando, dice la Biblia. Estaban pescando y no habían pescado toda la noche. Pero, dice Pedro, en tu palabra voy a echar la red. Y vino la multiplicación.
¿Cuántas veces decimos pero para inhibir el poder en nuestra vida de parte de Dios? Aquella mujer se fue, cerró la puerta, encerrándose y estudiando esta palabra y viendo los posibles significados. Dios me decía, enciérrate de la duda. Enciérrate de lo que digan los demás, porque estoy seguro que los vecinos decían, pero ¿para qué quiere esta tanta vasija? ¿Pero para qué quiere esta tanta cosa? ¿Para qué está haciendo cosas que Dios le dice? ¿Para qué está haciendo estas cosas? Como cuando tú vienes a la iglesia y te dicen, ¿para qué tú vas? ¿Para darle el diezmo al pastor? No, hermano. Gracias a Dios que este pastor y esta pastora Dios nos ha bendecido. Pero. Hay gente que piensa que decir pero es inteligente. Y que a mí me enseñaron que la gente que critica, hermano querido, para eso no hay que ser muy inteligente. Hay que tener cierto grado, claro está. Pero para ofrecer una solución, hay que pasar a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que ella no discutió. Simplemente ella fue y encerrándose, se encerró de lo que dijeran los demás, se encerró de la duda, se encerró de la duda de lo que decía el profeta, se encerró de la duda posiblemente ella tenía un eviction notice, en otras palabras, tenía un anuncio de que la iban a botar de la casa, posiblemente ella tenía 14 facturas de diferentes lugares y se encerró de eso, para simplemente que le trajeran vasijas y echar el aceite. Las vasijas y el aceite. Cornelio oraba y daba ofrenda. Las vasijas y el aceite. Y ella echaba del aceite. Ahora, yo quiero que usted se transporte en ese momento. Ella lo que tenía era una jarra con aceite. Pero acá dice que ella echaba aceite en las vasijas. Y aquí decía, yo lo que tengo es esto nada más. No, pero entonces ella echaba aceite. Aleluya. Porque ella reconoció que por fin tenía una vasija, un depósito aceptable para que no se le perdiera lo que había de representar su riqueza. Y vino de unos vecinos a quien le tuvo que pedir perdón tal vez por lo que le había hecho a su marido y tuvo que resolver sus relaciones con ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú no le prestas nada a nadie que no haya hecho las paces contigo, tú le prestas algo a alguien a quien ya por lo menos hay una comunicación, por lo menos hay un reconocimiento, tú tienes empatía, y aquellos vecinos dieron su vasija. Y yo quiero hablar de esos vecinos. ¿Cuántas veces nosotros los que cargamos una vasija que ha sido llena por el Espíritu Santo, no prestamos esa vasija para que otro sea bendecido? Aquellos vecinos dijeron, aquí está mi vasija. Aquí está mi vasija para tu aceite. Una vasija que pudo haber sido usada para ellos, para llenarlo de aceite. Ellos se la transfirieron a aquella mujer que le había creído al profeta. ¿Sabe? La mujer se fue, cerró la puerta, le traían vasijas a sus hijos y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. No hay más vasijas. No hay más depósitos buenos para recibir el aceite, la riqueza, la finanza. No hay más vasijas. Cesó el aceite. Y eso fue lo que le pasó a su esposo. Simplemente no tenía vasija, ni tampoco estaba dispuesto
a resolver tus relaciones, ni tampoco estaba dispuesto a simplemente ir y buscar en otro sitio. Y simplemente no respetaba el dinero. Se gastaba en las cosas como le daba la gana. Y por eso se le acabó el aceite. Hay gente que se molesta cuando hablamos de que tenemos que ser buenos mayordomos, de que tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da, de lo que tenemos que traer esa ofrenda y ese diezmo para que Dios multiplique, porque esto es un milagro de multiplicación. Si tenemos el depósito correcto, si somos el depósito correcto. Si no hay en mí, en mi casa, un envase, una vasija preparada donde echar el aceite, se acabará. Y yo estoy seguro que usted ha tenido momentos en su vida donde ha habido mucha bendición, ha habido aceite, ha habido esto, están las cosas buenas, y de repente se olvidó de dónde y cómo ser una vasija para que den en mí lo que Dios quiere dar. Tal vez en su vida fluyó el don del Espíritu Santo. Tal vez usted vio cosas ocurrir y ya no las ve. Cuando se acabaron las vasijas, paró el aceite. Y nosotros vamos 50 días de camino a recibir poder, representado por el aceite en este caso, a recibir el Espíritu Santo. Hoy yo sé que ya el Espíritu Santo ha hablado claro a su corazón. Qué triste sería caminar 49 días sin darnos cuenta de que no tenemos una vasija donde Dios pueda echar su Espíritu Santo y pueda florecer esas manifestaciones y esos dones del Espíritu Santo como floreció en la vida de Pedro. Y uno que predicó, Dios convirtió a 3,000. Pastores, que yo hice esto otro, pero lo otro. Mi pregunta es, ¿qué tipo de vasija soy yo? ¿Qué tipo de vasija soy yo? ¿Vasija rota o vasija buen vehículo? ¿Qué tipo de vasija soy yo? Hoy no vamos a arrancar muchos, aleluya. Hoy queremos que nuestro corazón sude sangre, como lo hizo Cristo en aquel Getsemaní. Usted ve, si no hay en mí en mi casa un envase preparado donde echar el aceite, se acabará. Si no hay en mí una vasija lista para recibir el Espíritu Santo, esas manifestaciones, esos dones, no vendrá, a pesar de que están ahí latentes, dados, pagados por una sangre. No se quedará como quisiéramos. Y tampoco vendrá la riqueza, la fuerza, la fertilidad para quedarse continuamente y manifestarse. Porque usted y yo queremos la manifestación continua de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano querido, yo no estoy diciendo que usted no lo tiene. Yo estoy diciendo que no se manifiesta porque no tenemos la habilidad de ser buenos vehículos donde Dios pueda hacer algo. Odiamos, no perdonamos, consideramos otra cosa la fuente de nuestra prosperidad. No nos damos por identificados como hijos de Dios y actuamos como hijos del otro. Mire, hay que convertirse en un vehículo donde Dios puede depositar esos dones, ese Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me decía, préstale tu vasija a Dios. Préstame tu vasija para que la convierta en un vehículo. Aquella mujer solamente tenía una jarra de aceite, pero Dios le dijo, haz esto y conseguirás los vehículos donde yo voy a depositar. Lo que no había nada se convirtió en que hubiera algo
porque Dios mandó un hombre y él dio una instrucción y ella lo obedeció y se encerró a todo lo demás. Se encerró a la duda, se encerró a lo que dijeran los demás y obedeció. Y el aceite nunca faltó. ¿Sabe? En el verso 2, es cuando único aparece la palabra vasija usada como jarra de aceite, representando lo que la viuda dice tener para poder recibir y mantener la riqueza. Y ese evento del 2 al 3, cuando ella sale de decir, no tengo nada, a poder obedecer y recibir la palabra del hombre de Dios, es un evento extraordinario. Es un evento de arrepentimiento. Arrepentimiento. Y cuando tú y yo nos arrepentimos, hermano querido, la Biblia dice que Dios no puede resistirse ante un corazón contrito y humillado. No se puede resistir al arrepentimiento. Tal vez la profecía dice mátalo, tal vez la ley dice otra cosa, pero Dios dice arrepiéntase el hombre, porque yo traeré los vehículos necesarios para que ese aceite de mi espíritu sea derramado en él. Óigame bien. Y cuando Dios dice yo te daré, Él no tiene problema en pagar el precio que sea. Usted y yo tal vez sí lo tenemos, pero Dios no. Dios lo hace. Dios lo lleva a cabo. Del verso 3 en adelante aparece la palabra vehículo. Vasija queriendo decir vehículo, como vehículo listo para recibir y mantener riqueza. Representando lo que el profeta, lo que Dios a través del profeta dice que hay que tener para recibir y mantener riqueza. Vea que cuando se acabaron esas vasijas, se terminó el aceite. El Señor Jesús dice claro en su palabra, yo no he venido a abrogar la palabra, sino a cumplirla. Hablando con aquel chofer de Uber, me decía, pastor, pero es que yo veo que lo que está en el Viejo Testamento están bien. Jesús, yo lo veo, es lo mismo. Pero personas dicen que ese Viejo Testamento hay que abrogarlo. ¿Y qué razón tenía aquel hombre, chofer de un vehículo, llevándonos a la pastora y a mí? Jesucristo dijo claramente, yo no he venido a abrogar, a cambiar, a quitar la ley. He venido a cumplirla. Y aquellos dos de Maús, cuando Él resucita, aparece hablando con ellos y hablándole todas y cada una de las palabras de lo que decían las escrituras de Él y que se iban a cumplir de Él. Sobre Jesús. En Marcos capítulo 2, vemos que Jesús dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hermano querido, escúcheme bien. Esa enseñanza es paralela a lo que está pasando con la enseñanza del aceite. Aquella mujer no tenía unos depósitos nuevos que no estuvieran rotos, sino que tenía el depósito viejo y estaba triste en su corazón. Solamente tengo esto. Sabrá Dios si ya ella se había dado cuenta que aquellos depósitos que su esposo, que tan religiosamente no tuvo la habilidad de llevar a cabo, estaban mal. Y por eso dice, solamente tengo esto. Pero el Dios que tú y yo le servimos en esta mañana te está diciendo, pide vasijas prestadas. Pide vasijas prestadas. Está diciendo que no podemos ser odres viejos, porque un odre viejo, hermano querido, la ilustración no puede ser mejor. Un odre era un depósito de cuero donde la gente echaba vino, que era lo más que se usaba en ese tiempo también, para saciar la sed, parte del agua obviamente. Y si tú echabas ese vino, si era viejo, el cuero, usted sabe que el cuero cuando está viejo se tuesta.
Usted conoce eso, ¿verdad? El cuero se tuesta. Y de hecho, cuando en algunos automóviles tenemos eso, ahí que nos dice, tiene que pasarle esto para que no se mantenga blandito, ¿verdad? Jesucristo está usando una alegoría, una comparación, un símil, para dejar entender que Él traía una palabra nueva, una palabra fresca, un vino nuevo que tenía que ser puesto en un odre nuevo, porque si tú lo ponías a un odre viejo tostado, el vino cuando se fermentaba se rompía el odre y se perdía todo. Pero Él está diciendo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe dos odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos camino, 50 días de camino. Pero en ese camino tenemos que hacer de nuestra vida un odre nuevo. Yo me preguntaba, posiblemente el que esté escuchando esta oración o este mensaje, me preguntará, pastor, ¿cómo puedo hacer un odre nuevo? Hermano querido, se llama Jesús. Y su palabra no regresa vacía. Y es viva y es eficaz. Y Dios me decía, recuerda la oración que te enseñé. Padre nuestro que estás en el cielo. Reconozcamos que Él es el Padre nuestro. Que hay una relación hacia arriba como Padre y hay una relación hacia el lado como Padre de nosotros todos. Por eso murió en esa cruz con los brazos extendidos. Que estás en los cielos. Especial es tu nombre. Puesto especial, santificado. Eres el Dios más alto. Eres el Dios que siempre está ahí. Eres el Señor Todopoderoso. Eres el Señor cuya palabra nunca regresará vacía. Eres nuestro justificador, que nos ha sacado de la tiniebla a la luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos amó. Él es el que nos santifica y nos pone afuera, a cubierto de contención de lengua, en su tabernáculo, que es esa cruz del Calvario. Él es nuestro sanador. Él es nuestro suplidor. Él es nuestra paz. El que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es Jehová Nissi, nuestro estandarte. Hermano querido, aunque el enemigo venga como río, Jehová levantará bandera y irán de ti por 7 caminos. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. El reconocimiento de ese Dios en todo momento te mantendrá como vehículo apropiado para recibir esa manifestación del Espíritu como Él quiere. Venga tu reino. Que sea tú reinando sobre mí. Que sea tu palabra la que es mi ley. Que sea tu moneda, que es la fe, la que yo uso para moverme hacia adelante. Porque el justo por la fe vivirá. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. No la de los grandes politólogos, ni de los grandes estadistas, ni la de los grandes, sino tu voluntad, agradable y perfecta, establecida en la palabra que nunca regresa vacía. Hágase tu voluntad, la tierra como él. Dame el pan de cada día y perdona mi ofensa. Perdona mi ofensa, como yo perdono al que me ofende. Jesús nos está dando la receta de ser un vehículo apropiado para mantener esa presencia de Dios, para no entristecer el Espíritu Santo, para no entristecerlo, hermano querido, y que no se manifieste como Él quiere hacerlo, sobre toda carne, como decía el profeta Joel, en este tiempo. Y tú que me escuchas en esta hora, en este tiempo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En el nombre de Jesús, aleluya. Perdona mi ofensa. Aquella mujer perdonó a su esposo.
Y usted dirá, pastor, eso no lo dice la Biblia. Hermano querido, aquella mujer recibió vehículos apropiados para el aceite. Pero yo no puedo cerrar este mensaje en esta hora sin hablar de alguien que me apasiona en este mensaje que se titula La vasija prestada. Los vecinos. Los vecinos conocían de aquella gente. Él era un hombre de Dios, una persona importante en la sociedad. Pero también conocían del chisme de que había dejado pelada a la mujer y que había dejado a sus hijos en la ignominia. Porque la misma importancia que le dieron como hombre de Dios en esa época, esa misma importancia iba a tener el chisme que iban a decir de él, porque era una persona importante. Y conocían de ello. Y también conocían que las vasijas, el aceite se mantenía si habían vasijas en la casa. Porque tú no puedes mantener algo en tu casa si no tienes dónde mantenerlo. Pero ellos le prestaron la vasija. Le sacaron el depósito que ellos mismos tenían para su riqueza, para dárselo a otro que fuera bendecido por Dios. Y la iglesia de Dios tiene un depósito maravilloso. Tiene un tesoro maravilloso. Pero qué hermoso es que esta vasija que Dios ha puesto en nosotros, que somos nosotros para Dios, ese depósito de ese Espíritu Santo, se lo demos a otros también. Para que ellos puedan salir de la ignominia. Eso habla de evangelizar la palabra de Dios. Eso habla de hablar de las maravillas de Dios con otras personas. Eso habla de llevar el mensaje del evangelio de un Cristo de la gloria que está dispuesto a que tu vasija se convierta en una vasija buena y mantener ese aceite fluyendo en esta hora. Yo vine a hablarle en esta tarde a gente que está dispuesto a hacer una vasija prestada. A ti que estás allá viéndonos, óyeme bien. Hoy llegará una vasija prestada a tu casa con la palabra de Dios. Como Cornelio daba ofrenda y oraba, le llegó la vasija prestada de Pedro y Pedro trajo la palabra de Dios, el aceite del Espíritu Santo. Nos toca a nosotros examinar qué vasija soy. Sabemos que esta palabra bendijo tu vida grandemente. Si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos acompañes a los servicios que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Esta palabra tocó tu corazón. Te invitamos a que lo lleves a otro nivel, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Repite esta oración y créala conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora, creyendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día conforme a tu escritura por el perdón de mis pecados. Acepto en mi corazón, ven a mí en el nombre de Jesús. Acompáñanos en la iglesia, permítanos caminar este camino contigo para tu bendición en el nombre de Jesús.